En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día iba manejando y tuve una visión. Vi a un dragón en un lugar. Anoche estaba y me dijo la Virgen: yo no traiciono. Y ahí vi un dragón en la parroquia. Estaba contemplando la parroquia desde aquí. Y me hace recordar que iba manejando el vehículo y vi a San Miguel y me dijo: haz el exorcismo. Había un dragón en ese lugar. Bueno, llegué en la parroquia. Hicimos una novena de adoración. Y en el primer día, cuando Jesús iba entrando, me dijo: ¿cuánto te he esperado? Al tercer día de la parroquia hicimos el exorcismo, adoración y exorcismo. Al tercer día de la adoración estaba delante de la Virgen y me dijo: dile al Padre que me consagre la ciudad. Fui junto al Padre. Le he dicho: la Virgen quiere que le consagres la ciudad. Y el Padre me dijo: tú no te entremetas en eso. Y yo le dije: bueno. Fui nuevamente ante la Virgen y le dije: mamá, ¿para qué me pediste eso si sabía bien que no iba a aceptar? Me estaba quejando ante ella. Y cuando me levanté, me di la vuelta, encontré a un hombre. Y me dijo la Virgen: dile que será intendente. Y de una yo le he dicho: tú serás el intendente. Entonces pasó el tiempo. Murió el dragón. Y dijo el Padre en la... No tengan miedo, esto del verdadero Arcángel San Miguel. Dijo el Padre en la misa: bueno, en esta semana se va a elegir el nuevo intendente. Y yo me fui ante el Santísimo y le dije al Señor: Señor Landés, ese motivo, Señor, sea jacteta, Señor, si tú me avergüenzas, yo me voy de aquí. Le he dicho al Señor, porque se iba a votar y el intendente yo voy a ser. Y yo, siguiendo la confianza en mi madre. Y bueno, y después pasó la votación y un hermano me muestra: mira, este es el nuevo intendente de tal lugar. Y le veo bien trajeado el nuevo intendente, el presidente. La Virgen es cuando... Porque una preocupación lo que vi un dragón ahí. Ya los obispos me entregaron a la policía. Y
escuché que los vecinos también. Entonces confiar en nuestras madres, que tienen una madre eh, que los ama. Madre, me da pena. ¿Para qué te casaste con él? Y decía que después de decir que la parroquia había una hermana que se levantaba y agarraba su silla y ¡pum! Son visiones del dragón que vi anoche. Porque hay una cosa que quiero. Veía que era el padre Slasco el que ordenó aquí eh, la oración diaria. Sí, ese era para ese tiempo. En el tiempo de Moisés. Amén, Señor. Pueden ver la película de San Patricio de Irlanda. Ahí van a entender todo lo que se le está haciendo a los aquí a los parroquianos. En el tiempo de Moisés, cada vez que Moisés elevaba la mano al cielo, Israel vencía la guerra. Hasta que Moisés ya no podía y le pusieron 2 sillas y ahí atajaron. Me hace acordar cuando comenzó la guerra en Rusia. Cada vez que yo rezaba veía la visión que ellos avanzaban. Y yo paraba y retrocedía. Una lucha espiritual. Lo mismo yo he escuchado, yo voy a ser bien sincero. Escuché que una vez una persona vio a un padre rezando el rosario. Y cuando callaba el comunismo, porque estamos en ese tiempo, el dragón que he visto en el Apocalipsis 12, dice, hubo una batalla en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles combatieron y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás. Y una vez encadenado, precipítalo en el infierno. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo, sino que fueron expulsados. El dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satanás. Fue lo que vi anoche, mi preocupación. Porque decía que está bien, a partir de tal hora, los que vienen del trabajo, como dice uno, llevas toda la gente. ¿A dónde yo llevo? Yo veo de aquí en ese estacionamiento, ya no hay lugar para tantos vehículos, tanta gente que hay. ¿Dónde yo estoy llevando? Sino que al corazón mismo de Jesús. Porque el rastrillo, escúchenme bien, el rastrillo, que es como limpiar tu casa con un rastrillo y juntar que trae todo. Porque esto yo después de consagrar a Brasil 200 millones de almas, una verdadera consagración. Porque ustedes deben buscar ahora al santo que la Virgen exclamó en Fátima. El santo me consagrará Rusia para que el corazón inmaculado triunfe. El libro que estaba leyendo de Mir habla al final, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, el que rastrilla, primera vez esto le estoy revelando, los 9 primeros sábados, y el que rastrilla las almas para el cielo es la verdadera consagración. Ahora se cambió el intendente y la Virgen pidió al intendente que consagrara, se hizo y ¡boom! Se hizo la consagración.
Y me dijo la Virgen, salta de alegría, para que yo saltara, brincando de alegría después de esa consagración. La ciudad ya tiene una dueña, una protectora. Ya el dragón cuando viene o no, ya no durará mucho tiempo. Ya hay una dueña. Cuando el dragón vive en esa casa, la dueña siempre va a estar trabajando para limpiar su casa cuando quiera, a donde quiera. Ahora, la consagración comenzó en Fátima. La Virgen pidió a su inmaculado corazón. Ahí está la raíz. Y el exorcismo que hemos hecho era de León XIII, el Papa León XIII, con la visión que tuvo que Satanás le pidió 100 años de permiso para zarandear y echar hasta los propios elegidos. Pidió ese permiso. Él tiene ahora, Bergoglio tiene ese poder y permiso. Ahora, como decía, el camino es un bergogliano nada más. Bergoglio aquí es el que un día me preparaba, me enseñó para denunciar a los políticos y la Virgen me dijo, hijo, tienes cosas más importantes. Y ahí entendí que lo más importante son los mandamientos, son Dios, la iglesia. Luego es como el fútbol. El fútbol, por ejemplo, la primera vez que voy a dirigirme, Messi. La raíz de Messi es Maradona. Y ustedes deben buscar quién marcaba a Maradona. ¿Por qué engancha hacia ahí? Es como Cristo y Belcebú. Cuando Cristo está, nadie puede contra él. Porque Dios. Aquí estamos hablando de la criatura. Porque el fútbol debe evolucionar. ¿Qué quiere decir? Eso es jugar con la inteligencia. Porque esos tienen pacto con el diablo. Muchos jugadores tienen pacto con Satanás. Y jugar con el alma es tener una protectora, un protector. Miren, van a decir, está perdiendo mucho. No, a mí no me interesa. Cuando llegué aquí, la Virgen dijo, ya están todos los que van a creer. Mis palabras no hacen efecto ni defecto a esas personas. Estoy hablando del bergoglianismo que Dios tiene. Mis ovejas conocen su voz. Y si tú conoces cómo, con velocidad y el enganche, quién es su raíz, se necesita otro porque la gente está cansado de lo mismo siempre. Otro método, otra jugada, lo mismo pasa en todos los aspectos. La medicina, cuando comenzó el COVID, se tiró toda la basura, que ya no sirve esta medicina para este tiempo. Se debe, esta palabra es porque el hombre solamente puede. Los ateos son los monos, nosotros somos cristianos, somos de Cristo. La palabra es descubrir. Ya Cristo mismo con San Lucas, que era médico, San Lucas utilizaba una flor estrellita para sanar el dolor de cabeza. La naturaleza utilizaba. Muchas enfermedades iban a sanando con esa planta. Y hay plantas, porque toda la medicina nace de las plantas. Estoy hablando de Cristo, lo que Cristo instituyó. Ahora, lo más importante, bueno, a partir, pero siempre ustedes van a sufrir el tiempo, porque ellos se mueven en su debilidad cuando ustedes descansan, están en otras cosas. Y luego ya tarde actúan. Disfrutaría más de mucho más tiempo. Por esto es que a mí me odian. Y yo combato contra el odio con la Santa Cruz de nuestro Señor. Aquí están, y voy a decirle más, sacando a los bergoglianismos.
Esto es la verdadera humildad, la verdad. El patrono de los sacerdotes, porque en el libro mismo habla del santo cura de Ars, dice, si ya sabes que eres santo, doblega tu humildad, tu oración, tu penitencia para no caer en la frialdad y en la herejía. Doblega tu oración, tu rosario, tu ayuno, tu penitencia. Si no puedes ayunar como yo, reza más y la oración te dará un día el poder del ayuno. ¿Me entienden? Bueno, el padre Lasco fue el que instituyó. Es un santo, nadie puede para ese tiempo. Pero como ahora entramos en un tiempo de definición, como decía, a lo menos presten su... porque el Espíritu Santo aquí es un Dios desconocido. Presten su micrófono, qué sé yo, para que ellos, bueno, el padre tal padre viene del norte. Y cada padre son como los niños que traen su propio pan, trae su propia gente. Y misa, adoración, testimonio, como he dicho, la gente viene, yo sé que lo que más no le gusta a ustedes es que se le diga qué hacer. Pero usted mismo pregunta, ¿cómo es que solo hace retroceder? Solo hace esto y aquello. Le estoy dando a ver que es la brujería el que le está trancando el camino. Quiero que me entiendan, que la luz ilumine sus corazones. Que la oración, cada vez que el Padre hablaba, el dragón retrocedía. Si ustedes paran, irán encima de ustedes. Con lluvia no habrá gente, nadie. Con sol salen los niños, la alegría, la paz, el amor. Hay movimiento de todo en todo el mundo. Ustedes de aquí está saliendo la luz del mundo, de la parroquia, de sus oraciones. Anoche me decía la Virgen, Jesús está pasando. Y yo me imaginaba que un sacerdote iba pasando. Soy egoísta, que yo solo soy Jesús. No. Un día el dragón me dijo, me amenazó que iba a llevar a las ovejas. Y la Virgen le respondió, para eso está Jesús. Para eso están los pastores que dicen en la iglesia. Estamos sacando a los bergolianos. Bueno, me lleva nuevamente a esto. El cura de Ars decía, si ya saben que eres santa, bueno, doblega tu sufrimiento, tu oración, tu penitencia. Doble, haz doble. De noche vigila y de día trabaja. Un ejemplo nada más que estoy dando. Cómo salvaban las almas. Ahora ustedes, las 5 de la tarde, ya con rayo, con lluvia, con cara fea, con dragón. Como decía, lo menos presten, hagan ruido. El Padre viene de tal parte, adoración. No les va a sacar ni una sola gente, sino que les va a traer mucho más. Eso es lo que va a traerle mucho más bendición, porque la oración va para todo el mundo, en todo el mundo. Que no pare la oración, como decía la Virgen, que no se corte la oración, porque mientras que aquí es día, allí es noche, aquí es día. Y no pueden estar en silencio mucho tiempo ni mucho momento. Profanación, ya que tienen miedo de eso y mucho de sacrílego, es por no, falta de, mi pueblo perece por falta de conocimiento, sea 6:4. Ahora que tienen luz, un día una persona hereje envió un audio a una persona. Le dijo, cuando tú levantes la Eucaristía, acuérdate, le habló, porque es lo que ustedes hacen aquí, el bergolianismo puro. Amén, Señor.
Y el otro empezó a temblar, porque él, su trabajo, yo puedo hacer eso de ustedes. Puedo saber qué es lo que todos los días tú agarras y profanarte ese. Y, por ejemplo, el plato. Eres un lavaplato. Y cada vez que laves el plato, hazlo bien, limpia, sécalo bien. Luego, y tú cada vez que agarres el plato, esto se llama lavado de cerebro lo que te estoy haciendo. Te vas a acordar de mí. Como decía una mujer, en todas partes me acuerdo de ti. Porque es la palabra de Dios y yo estoy queriendo sanar esto. Atiéndeme bien. El hereje le dijo, cuando agarre, bueno, me envió el audio, escuché. Un padre hizo, obvio, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Dejas hijo, esto en Liría, en su biografía le hizo así. Y le envié al diácono. Y ese audio le sanó. Era el diablo mismo, como dijo ese padre al otro párroco. Peao Satanás, ese es el diablo, lo que la Virgen me había mostrado en la visión, que era un traidor diablo. La herejía, como aquí los ya saben. Te estoy queriendo salvar de la profanación. Si te agarran en tu arma, bueno, ama más tu arma, porque es lo que le están venciendo a ellos. Ellos quieren sacarte tu arma. Como aquí, no, bueno, ya que el fútbol. El fútbol debe descubrir, evolucionar, debe progresar, ser más serio. Como decía la última, vi un partido y dije, anda, hijo, estos no son jugadores, son bandidos, modelos, Aragán, vividor, pecho frío, como se dice. Entran a modelar ahí, ¿por qué no van allá en su lugar? Jugador antes entraba a morir. Como decía, estaba delante de la Virgen y vi que un león salía de mi corazón. ¡Wow! Silencio. Y todo el mundo entró en silencio. Cristo es el león de la tribu de Judá. Y mucho, lo mismo, lo que la iglesia está pasando el mundo. La corrupción, la mafia fuera de la iglesia y dentro la apostasía. Ahora la profanación es un acto sacrílego, ultrajador. Te saca tu arma y ellos utilizan tu arma en contra tuya. Y ahí se necesita doctores en la fe. No, esto y esto. Hasta aquí es cristiano. Hasta aquí, como decía, aquí el Espíritu Santo es un Dios desconocido. Es carismático, así te encierran, quieren encerrar el... Y dime aquí, menos el dragón, una sola persona que no sea carismática. La visión es un carisma. La misa, Padre, te pedimos que por la efusión del Espíritu, ¿y qué va? ¿Qué es lo que está diciendo? No eres consciente. Te burla del Espíritu Santo y le invoca y la mayor efusión en el silencio, como decía la Virgen. Que la belleza está en el silencio. Lo que hace bello al hombre es el silencio. Hace muy feo a las personas, la misma a las mujeres. El silencio hace doblemente hermoso el alma. Un alma chismosa. Qué fea es. Como decía, la profanación, muchos han caído, ya no quieren rezar, ya no tiene sentido lo que hace.
pierden el tiempo ustedes teniendo miedo, porque con el miedo ellos hacen perder la gracia. Ahora, por ejemplo, esto decía que en el tiempo de San Patricio, supongamos que ustedes son los paganos y Cristo le llama a la verdadera fe, a la verdadera conversión sin vergüenza. Ustedes mismos dicen, ¿cómo es que solo hace retroceder a todos? Y le estoy diciendo cómo. Oración, exorcismo, ayuno, penitencia. Lo que mi madre me ha enseñado. La mujer que hace caer a un sacerdote, decía Cristo, es más maldita que Judas. Más le valdría no haber nacido. Porque aquí te empujan lo mismo que en todos los lugares hace los. Y vamos a apuntar directo en la cabeza. Bergoglio. Una paraguaya es la raíz de Bergoglio. ¿Por qué es tan malo? Una paraguaya. ¿Y por qué Dios envía un para enseñarles de dónde viene su astucia? Que no. Vean ustedes su biografía, de quién tienen miedo. Es una verdadera vergüenza. ¿A quién ustedes tienen miedo? Teniendo toda la gracia. Pasó un camión de trabajo y cuando miré, ¡puf!, salió el sol. Cómo el Padre ama el trabajo. No quieren trabajar, no quieren construir. Sinvergüenza, haraganes. Vienen a perseguir a los que rezan, a los que suben en el críceba, a amedrentar, a dar miedo, a perseguir, a torturar, a encarcelar. Haraganes, bandidos, vividores. ¿Por qué no van eso a hacer a los políticos ahí en la plaza, en el mundo? Y las pobres personas que quieren salir de los vicios, de los pecados, ustedes vienen a perseguir. Qué vergüenza bergoliana, vergüenza ajena. Uno ya no puede vivir su fe libremente. Estamos en el peor tiempo que Nerón, qué sé yo. Porque lo que decía anoche veía y por eso suspendí la oración. Me sentí como igualito que washingtoniano, el horno. Ja, 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 ja. Y eso me hicieron allá del infierno. Como decía, vinieron los. Porque ustedes deben saber que Bergoglio es un tonto nada más. Que hay un grupo, no nos sacará a Bergoglio. Porque la verdad tiene poder sobre el anticristo. Y hay un grupo que trabaja para mantenerle en su odio, para que él siga odiando a las personas. Conozcan su biografía, de dónde salió, qué es lo que hace, cómo, cuándo y dónde. Y no van a tener miedo. Para los que dicen no tienen miedo. ¿Y por qué yo voy a tener miedo siendo que le conozco qué clase de asesino, secuestrador, idólatra, torturador es? Profanador, sacrílego, destructor de la iglesia. Asesino, adúltero, homosexual, idólatra, pachamista, irrespetuoso, inhonrable, invenerable, sacrílego, ultraja, indiferente, puerco. ¿Por qué yo voy a tener miedo si tengo a Cristo en mi corazón?
estoy denunciando aquí el pecado. Porque el profeta está para anunciar y denunciar. ¿Me contradigo? No, ordénate un poco. Esto es el reino de Cristo, el reino de la paz, del amor, de la alegría, de la sabiduría. Y decía cómo nosotros, porque ahí tienen al dragón en medio de ustedes, cómo pueden sacar eso de ahí. El exorcismo tiene poder para hacer eso. Ahí abajo van a encontrar el exorcismo de León XIII. Deben conocer ustedes y hacer sin miedo. No tengan miedo para hacer ese. Voy a enseñarle algo. Miren ustedes, ¿quién está aquí? Es el mayor exorcista del mundo, de la historia de la humanidad. No en vano está ahí, en la cruz. Y él no era ni sacerdote. ¿Me estás escuchando? No era ni sacerdote, era un hermano, un orante. San Benito. Las monjas también expulsaban a los demonios. Cristo solamente le falta una formación para que ustedes puedan verdaderamente expulsar a los demonios, sanar a los enfermos, resucitar. Por ejemplo, si ustedes ven que cae alguna persona por ahí delante de la Virgen en el porro, es porque alguien por allá en el fondo está haciendo exorcismo, o la misa misma cuando se hace en otra cuadra cae uno poseído. Ustedes enseñan una ciencia, no, de psicología y psicopatía, y mientras que se le roba todo, la oveja, la comida, la ropa, el hambre, todo el mundo está en caos. Y ustedes enseñan una puramente humana, mientras que un dragón hay ahí. Preocúpense de sacar ese dragón de ahí, para que haya paz, luz, amor. Estoy diciendo lo que he visto. Miedo, lo primero que ataca tu corazón. Ve a leer la Sagrada Escritura, desde el Génesis 3:15. Después de entregar una carta, hay una imagen de Nuestra Señora en la parroquia hacia la derecha. Después de entregar esa carta, fui junto a la Virgen en el 2019. La Virgen se materializó y hizo así. Pisó la cabeza del... Vende droga. ¿Crees que perdería mi tiempo en eso? Se prostituye, Bergoglio. Asalta. Y lo peor es que yo pago lo que como. Y lo que no puedo pagar en esta área lo pago en oración. ¿Qué pasaría si viniera, como he dicho, que lo último aquí que se necesita, ¿sabes? Como decía, bueno, van a entender todo mal. Sino que el poder de la oración es lo que mueve todo, lo que hace todo. Y como decía, yo pago lo que no alcanzo a pagar. Como decía Cristo a Pedro, ve y paga el impuesto. Lo hago en penitencia, en oración. Y como decía, si ustedes no van a hacer la voluntad del Padre, entonces Cristo, ¿para qué está? ¿Para qué ya está Cristo? El Padre ya está de más.
Ahí tienen al dragón, adórenlo a él. Si no van a hacer su voluntad, si van a vivir con miedo, perdiendo el tiempo, y te traen falso, aquí estamos hablando de las verdaderas verdades, como dice nuestra madre. Tu problema, tu mayor problema es, a ver, tienes 3 años de casado, 40 años, no has trabajado en la oración por tu fidelidad. Porque como dice la escritura, el que se acuesta con una prostituta se hace uno con él. No has trabajado en tu vocación para ser fiel, puro, casto, humilde. La pureza con humildad van juntos. No has trabajado, primero ni crees en Dios. Y no has pedido a Dios que durante todo tu casamiento, tu mujer, tu esposa, reciba el don de la fidelidad al matrimonio, como has dicho ante el Padre, has jurado ante el Padre, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la belleza, porque delante de tu juicio, no solamente tú darás cuenta al Padre, sino que los dos son uno. Bueno, mi mujer cayó en adulterio, ¿y qué has hecho por ella para sacarla de ese dragón, de ese demonio? Mi hijo está en la droga, ¿y tú qué has hecho para sacarlo de la droga, del mal camino? Los niños están esperanzados, buscan una luz y no saben a quién recurrir. Vienen los jóvenes, les falta el respeto. Decía, ¿por qué tanta? Y debe saber quién es su madre. ¿Por qué no son educados? No tienen la educación. No son conscientes de dónde están pisando y a quién está hablando. Debes saber la raíz. Y cuando tú sabes la raíz, ya sabrás los frutos. La oración es un don, piedad. Y como dice en el exorcismo, que la impiedad, ¿qué es la impiedad? O sea que como decía la Virgen, no quieren ni escuchar el Ave María. ¿Y por qué no quieren ni escuchar el Ave María? Porque Bergoglio los vacunó, porque Bergoglio les sacó su esposa, los bergolianos les cerraron su negocio, están a punto de ir a la cárcel por no pagar, deben de cabeza para arriba. Y ahí viene Cristo, no. Como decía la Virgen, muchos apuntan para otra parte lo que a mí me está pasando, pero no apuntan, había un pensamiento. Bendito sea Dios. Hay un pensamiento que quiero destruir. Si ustedes supieran lo que ellos hacen a los niños. Bergoglio, dicen ese pensamiento allí, pero no distinguen, ellos culpan a la Virgen, a la Madre de Dios. Y es China y Bergoglio los que hacen a esos niños el mal, no la Virgen. Quiero aclarar y destruir, como dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, y tienen el poder de Dios para destruir fortalezas y todo pensamiento y someterlo a los pies de la cruz. Ese pensamiento de ateísmo
Ellos culpan, pero no es la verdad. No es la verdadera verdad. Yo le estoy diciendo porque yo misma la he visto. El que me ataca a mí, dice el Padre, atenta contra su propia vida. O sea que Dios no puede ni contradecirse, ni atacarse a sí mismo. Dios no puede hacerme a mí el mal, lo que Bergoglio, desde que comencé. Ellos quieren culpar al inocente y dejar inocente al culpable, que es Bergoglio. ¿Me entienden? Estoy siendo sigiloso. ¿O no me entienden? No me entienden. Voy a de nuevo para que me entiendan. Aquí el culpable es Dios, es la Virgen. Si supieras todo, dicen los... Estoy hablando del mundo de la mafia. Conoce primero la verdad, la verdadera verdad, si es cierto, o la realidad, qué es lo que la Virgen está haciendo y qué es lo que Bergoglio está haciendo para que la gente, si en tiempo de Lourdes decía, han minado, han plagado ese lugar de falso, aquí debe ser 7 veces más de brujería y de cosas así. Ustedes deben saber quién es la cabeza de los brujos, Bergoglio, y a quién envía para hacer llover. Malos cohetitos chinos. Porque tú no puedes culpar al inocente. Ese pensamiento existe. Ellos culpan y dicen, yo he visto en mi corazón que si yo supiera lo que ellos están haciendo a los niños, a los inocentes. Pero ahí se interpone la Virgen. Porque yo mismo lo he visto. Ahí la fe da un paso y ya entra lo verídico, la verdad. Recuerda que es Bergoglio, dijo la Virgen, que todo lo que te viene, los problemas, las persecuciones, viene de Bergoglio. Ustedes aquí no tienen otro perseguidor. ¿Y por qué la Virgen les dio un hijo papa? Porque es el papa el ocultamente un falso, que no es papa, pero que el mundo cree que es papa, lo que les persigue a ustedes. Todos los problemas, los accidentes, las dificultades, las persecuciones, como decía la Virgen, hijo, la persecución es terrible, tendrás que hacerlo solo. ¿Y cómo yo no voy a entender si mi madre misma me lo ha dicho? Antes de que se muevan, ellos ya están ahí. Antes de que hagan, ya saben. Porque se han arropado. Ya no son puros y están arropados. ¿Y cómo saben todo? Porque están ahí adentro mismo los que informan todo. Cuándo va a salir, qué va a hacer, cómo se mueve, qué van a decir, qué... Saben todo, Bergoglio. Ese padre es mejor irte allá y predicar decirle a Bergoglio. Esa mujer, ese hombre, mejor que vaya y diga a ella. Todo lo que entra por su oído va en oído de Bergoglio. Y luego, ¿cómo es que saben todo con una persecución terrible, como dice la Virgen? Eso no afecta a la verdad, sino que lo hace más verdadero. Ahora más que nunca amo a Medjugorje, a la reina de la paz. Y como decía ella, no te sacarán la belleza, porque yo mismo ya lo he visto. Y pido diariamente al Padre y a la Virgen, así como tuve esa gracia de verla, también tú, en tu sueño, ella aquí se aparece diariamente, y que te dé el don de la valentía, teniendo todo, riqueza, arma, documento,
¿Cómo vas a tener miedo teniendo todas las armas que Dios te ha dado? Imposible, ya no hay excusa. Las persecuciones, aunque veía una tortilleada ahí, ni aunque no estés con la Virgen, igual vas a sufrir. Y si estás con la Virgen, se convertirá en gozo, en alegría, en paz. Y a lo menos ya sabrás por qué te vienen tantos problemas y de dónde te vienen esos problemas. A lo menos ya no dirás dónde está Dios, por qué Dios, ayúdennos. Sino que sí, es justo lo que Dios está haciendo porque pidió esto, hizo esto, y ustedes le dieron la espalda, lo rechazaron, lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron. ¿Y por qué Dios no puede ser justo? Siendo el creador de todo. Ese pensamiento estoy destruyendo. A lo menos, como dice San Lucas, yo mismo he investigado. Investiga bien la verdad. Si es verdad que la Virgen, y cómo la Virgen siendo madre puede dañar a sus hijos. Es imposible lo que tú estás creyendo, más que China te está lavando el cerebro. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes? Porque los frutos, 40 años, ¿crees tú que ya todo el mundo no sabría la verdad? Imposible. Los frutos dicen otra cosa. El sol dice otra cosa. Ahora tú ves la biografía de Bergoglio. Secuestro. Y aquí que acusan a la Virgen de secuestro. Pérdida de niños. Aquí que se acusa a la Virgen que hace daño a los niños. Tortura. Padre Jali Orlando, un alemán, otro era. Odiaba a los santos desde el principio. ¿Por qué los mandó secuestrar? Porque eran santos, en vidas. Ve a preguntar en su parroquia, todo el mundo lo amaba. A quien tú preguntas, son santos esos sacerdotes. Entraban ahí en los más necesitados, ahí donde más eran hijos de la Virgen. Estaba entre los pobres. Y la gente lo amaba, porque eran verdaderos pastores. Tortura, entrega, otros son los ejecutores, pero otros son los entregadores. Y vas a ver que en su biografía, todo lo que está en su biografía, en su historia, está pasando aquí. ¿Me entienden? Estoy armando mi defensa. Estoy defendiendo a mi madre. Ve tú a conocer su vida. Ahí hay un montón que dicen la verdad. Y vas a ver todo lo que él ha hecho en su vida está pasando aquí. ¿Y cómo puede ser eso? Ahí está el culpable. No puedes tú culpar al cielo de esas cosas. Estás mal apuntando. Te apuntas a ti mismo. Y la Virgen tiene hijos en el mundo entero. Dime un continente, un lugar. Estoy haciendo una operación a corazón abierto y el demonio ¡pah! Hace. Y el doctor, ellos también necesitan rezar. Han jurado salvar vidas. ¿Por qué quieren agarrarte en el hospital? Para matarte, sacarte el órgano. Lo que ha dicho la Virgen. Y me decía el Señor ayer, ya vieron los árabes que no te venderás. En el 2019
Bergoglio cuando firmó con Trump, ¿sabe qué hicieron? Cumplió su palabra, defendió, no como este que retiró y dejaron que murieran todos los árabes. Por eso odiaban a Trump, porque él cumplió que iba a defender como todo. ¿Quién nos va a defender? Y decía el padre, bueno, yo no traiciono, como dice la Virgen. Abrazo la cruz de Cristo. Si Cristo dijo a Pedro, ve y toma el denario y paga. Si porto un poco de dinero, ¿crees tú que aquí, con la necesidad que hay, no quiero ser una carga más? Si tú, dice la Escritura, si tú crías una oveja, lo das de comer a... ¿Y por qué no tienes derecho de alimentarte a ella? El trabajador tiene derecho a su salario. Que tú no entiendas mi trabajo, ese es tu problema, no es mi problema. Yo conozco, he viajado en el mundo entero casando, bautizando, consagrando, haciendo esto. Y a mí del mundo entero me llaman queriendo ayudarme. De como dice, pero Cristo no. Porque aquí se escandaliza mucho. Y persiguen mucho a los que ayudan a los verdaderos cristianos. El que verdaderamente los vendió y se postró ante la Pachamama, que es doblemente. Estoy siendo orgulloso, no, la humildad es la verdad. Primero porque mi firma no serviría de nada. Y segundo, apuntan mal ustedes las cosas. A ver, ven, voy a firmarte algo y ven el almacén, a ver, te van a dar un soco, eso no es nada, te van a decir. Apunta a la cabeza, no a los inocentes. Es todo al revés. COVID, vacuna, guerra, falso papa. Y la Virgen dice, Dios no hace la guerra, es el hombre que se hace la guerra a sí mismo. Y Dios profetiza, van a la guerra y va a pasar la guerra, porque ese camino van, no vuelven a la verdad, no vuelven al Padre, no hacen la voluntad. Y ay de ti, ay de vos, decía. Ay de mí realmente si no digo lo que el Padre dice, si no hago lo que... A Él sí le temo. Al que puede, como me decía, estaba subiendo en un lugar y me decía que predicara sobre el rico Zabulón. Padre Abraham, la punta de sus dedos. Ahí, ¿por qué saben ustedes que desde que llegué aquí me amenazan con el agua? Y Cristo ha encontrado 3 pozos. Manda a Lázaro. Aquí en la tierra cualquiera te va a dar agua. Donde sea hay agua, lluvia de todas partes. Aquí en Europa no deja de llover. No morirás de sed. Ni en otro lugar. Pero allá en el infierno, de ahí, ese pensamiento infernal es lo que ellos te amenazan. Y me decía la Virgen, lo que más no le gusta es que le diga Satanás a ellos. Jesús dijo, ustedes tienen por padre al diablo y quieren hacer los deseos de su padre, de Bergoglio, que es matar. Moja la punta de tus dedos y venga a refrescarme en este lugar de tormento. Y Lázaro era un mendigo todo enllagado, hasta los perros lamían su llaga. Por tocar su manto el rico sacó y lo tiró. Y decían sus hermanos, en la tierra tuvo una buena vida y después lo tendrá.
Pero la realidad en el hospital, en la cárcel, en los accidentes, en los lugares de asalto, en el secuestro, en la tortura, ya es el infierno aquí en la tierra. La guerra, lo que veía anoche. Y todos vamos por ese camino. Todos estamos llamados a compadecer ante el tribunal de Cristo. Que moje la punta de sus dedos, porque este lugar es de tormento. Y Abraham le dijo: hijo, imagínense ustedes la gracia que están teniendo, que alguien en vida, vivos, ahora pueden volver a los mandamientos. Vayan a buscar a todos los que fueron en el infierno, los adúlteros, y háganle hablar. Estaba en un lugar y cuando iba a hacer la señal de la cruz, me dijo el Señor: son adúlteros. Imagínense, el Señor no quiere ni que hagas el señal de la cruz delante de los adúlteros, porque ellos entienden que tú lo estás bendiciendo. Ni aquí Dios bendice a los adúlteros. ¿Crees tú que allá en el infierno lo van a hacer? Mucho menos. Este lugar es tormento. Y Lázaro dice a Abraham: déjame ir. No, dijo Abraham. Era el padre hablando. En su vida lo tuvo todo: riqueza, poder, placer, bebida, agua, comida. Apártense de mí los brujos, porque tuve hambre. Ese mendigo que está en tu puerta puede ser Cristo. El que está pasando puede ser Cristo. Porque tuve hambre y me negaron la comida. Tuve sed de amigos, de compañía, y no me dieron de beber. Sed de comprensión, de buenas palabras, de amor. Sed de cristianos, de trabajo, que hagan la voluntad del Padre. Tuve frío. Ahora, ¿cuántos niños están por la calle? Cuando fui en el 2019 en Roma, lo que yo vi ya era terrible. Ahora no quiero imaginarme. Seguramente ya mataron a todos esos pobres negros y los que mendigan en ese lugar. Pero era terrible ya en el 2019. Ya no se podía caminar. La solución es matar a todo eso, no. Tuve frío. Y la Madre Teresa, que les daba comida diariamente. Ahí iban a comer al mediodía o a la hora que ellos daban. Un refugio que Juan Pablo II y la Madre ha dado a los pobres y en el mundo entero. Estuve enfermo, dice Cristo, y no me visitaron, más que calumnia. Apártense de mí los brujos, dice en el Apocalipsis, y vayan al fuego eterno. Brujos saben dónde te vas a sentar, qué vas a decir, qué va. Brujería satánica. Estás matando a tu propia hija, a tu propio hijo. Y luego pregunta: ¿por qué mi hija? Porque hay una promesa, dice, que los que van a los brujos y los que practican la brujería, su propio hijo no lo querrá. Lo odiará su propia hija y su propio hijo. Mira que pongo dos caminos. Tú llevas la mano en el fuego o en el agua. Tú eliges qué camino tomar, dice el Padre. Y Cristo dice: apártense de mí los brujos. No tendrán brasa, ni pan, ni comida en el infierno. Dios condena la brujería desde el principio, espíritu de Pitón. Adivinación, adivination, miedo, pavor, brujería.
El padre, el exorcista, dice que el 99% de los brujos son payasos. Ni saben lo que hacen. Y necesitamos más cristianos orantes. El odio mismo aquí se respira muchísimo. Se vive el odio aquí. La gente se odia, y cómo no se van a odiar si se comen entre sí, se sacan todo lo... ya no hay quien se ayude ni que se ame. El miedo abunda. ¿Por qué? Porque como decía un día Cristo, llegué en un lugar, ve de aquí el obispo mismo es el problema. La cabeza mismo es el que los hace golpear a todos. No es luz para las naciones. Como decía Cristo, no basta que solamente seas mi siervo, te haré luz de las naciones. Y ustedes van a ver, ¿por qué ustedes van a abrazar una cultura washingtoniana así? Tienen a los... voy a darle un ejemplo. Aquí el 90% de los que mueve el comercio son los... En todo este año que yo escuché, los que subían eran italianos. El 90%, mi amor hacia los italianos. Miren aquí, San Francisco era italiano. Si ustedes van a tener problemas con los croatas, los primeros que le van a... Cuando yo he dicho, vendremos en ayuda de ellos, decían los italianos. Tienen una hermana, un hermano mayor, los italianos. La aparición tiene como defensa a los italianos, para que ustedes sepan un poco nada más. Luego vienen los demás, pero la raíz de la parroquia, los franciscanos, los italianos, y el comercio, porque el dinero de ellos vale mucho aquí. No como los demás. Le estoy apuntando donde deben apuntar. Son los primeros que derrocaron al dragón y deben saber investigar ustedes cómo hicieron y cómo hay que hacer. 10.000 romanos ante Roma protesta. Ustedes deciden. Tomamos todo o sacan de ahí a ese dragón. Yo no sé, ellos saben cómo hicieron, pero la Virgen los alabó diciendo, hoy es un gran día para el mundo lo que ustedes están sufriendo aquí, lo que el mundo entero, lo que está pasando en España, el dragón. Y el que nada debe, nada teme. Lleven eso, conozcan la raíz. Y al conocer la raíz conocerán los frutos. Y para terminar con esto, porque ellos apuntan siempre a lo inocente, ellos nunca apuntan, sino que matan a los inocentes. Desde aquí veía cómo persiguen a los inocentes, que no tienen nada que ver. Y la lucha es totalmente espiritual, como dice, nuestra lucha no es contra la carne, sino contra los demonios del aire, de la tierra, personas poseídas por el odio, la violencia, el miedo, la desesperación, el hambre, la gula, ¿por qué no? La pereza, el miedo, la cobardía. Y San Miguel pide, en Ducasio, hazte oír a ellos. Que aquí hay un ser vivo que cree en Cristo. Y para entender todo, para terminar Apocalipsis 12, aquí se lleva así mismo el Apocalipsis 12. La mujer vestida de sol que está en el monte está con nosotros. Soy la Virgen. Isaías 7.
y se convirtió en el sol. ¿Es débil? No. Todo tiene su tiempo, su momento y su lugar. Se convirtió en el sol. ¿Por qué en el sol? Porque el sol es el que da la vida a todo. Las plantas, los animales, las personas, el trabajo, el lugar, las cosas, los acontecimientos, el hecho. A todo. Sin el sol nadie se mueve. Todo entra en un estado de haraganería. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Lee tú, con una corona de 2 estrellas. Ella es la que se encarga. La iglesia tiene una madre, tiene una protectora. Cuando tú piensas en la iglesia, lo primero debes pensar en la Virgen. Estoy hablando de la verdadera iglesia, no de los hijos de la iglesia. Porque el pecado de los hijos no es el pecado de los padres, ni de la iglesia. Aquí el Padre de la iglesia es 3 veces santo, es Cristo. Ni un solo pecado ha cometido. Que venga aquí, que se presente y que diga ya en todo el mundo si Cristo cometió un solo pecado. No está escrito. San Pedro mismo dice, se nos asemeja a todos menos en el pecado, porque Él no conoce pecado y no puede pecar porque no tiene necesidad, porque es Dios. ¿Y por qué murió en la cruz? Para demostrarnos. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no tendría sentido nuestro sufrimiento y todo lo que estamos haciendo aquí. No somos paganos, somos cristianos. La cruz es el que nos hace cristianos. Y eso lo dice. Con la luna bajo sus pies. El mundo ama a María. Necesita a María. Los paganos necesitan a su madre. Los cristianos necesitan volver a su madre. Y vi un dragón, dice Juan, el enemigo. Que es el diablo y Satanás. Y ahí se antepone el arcángel. Hubo una batalla en el cielo, una lucha. Lo más sencillo, Miguel combatió, lo encadenó y lo expulsó del cielo. Y la tercera parte no tienen poder más de lo que se le ha dado. Y miren que Dios no es miserable. Por eso dice, ¿quién es como Dios? Nadie es como Dios. El demonio es una simple criatura. El hombre es menos poderoso que los ángeles. Lo hiciste inferior a los ángeles. Y lo que veía anoche, dice, Luisón se dice en la cultura pagana, que todos los paganos tienen aquí fantasmas, extraterrestres. Luisón son las personas poseídas por el diablo que salen de noche, tienen su uña larga y viven como perros. Son personas brujos que han hecho brujería, pacto con el diablo, y el diablo los lleva a vivir en eso, en la brujería. Se escucha que se ha matado a eso. En realidad mataron a una persona poseído por el diablo, lo hubieran exorcizado, ayudado a salir de ese camino, de la posesión diabólica. Bueno, un día fuimos
a visitar a una persona que vivía más de 12 años encarcelado en su propia casa, poseído. Cuando llegué en ese lugar, el Espíritu Santo dijo, el problema es su padre, no él. Es su padre el que lo tiene encarcelado y en ese estado. Y cuando llegué, él se burlaba de la Virgen, esto que aquello. Yo ya entendía, porque tenía problemas más, como usted dice, psicológico que espiritual. Porque el problema era familiar. Al final nos dijo, me dijo a mí, no tarden mucho para volver. Pidió su liberación. Y todos los que iban, porque un día le llevaron al Santo Padre Pío una persona poseída. Y todo el mundo no lo libró todo el escándalo. ¿Y saben por qué no lo libró? Porque esa posesión llevaba al pueblo entero a la fe. Ahí empezaron a creer en la existencia del demonio, gracias a esa posesión. Hay demonios, como dice, que Dios lo utiliza para que la gente llegue a la fe. Un día un ateo estaba sentado leyendo diario y pasa el Señor y había una mujer. El diablo tomó a la mujer, se levantó y ¡pah!, le dio una bofetada, le hizo volar así. Y le dijo el diablo, desgraciado, nosotros creemos en él y tú no crees en él. El diablo lo reprendió. Santiago dice, hasta el demonio cree y tiembla de Dios. Que tú seas ignorante y luego tengas problemas, tu esposo te deja, tu hijo te pega, no tienes trabajo, un desastre tu vida. Ahí está la consecuencia, que no has respetado, amado a Dios, servido a Dios. Hasta nosotros creemos, dice el demonio. Ahora, son casos de posesiones diabólicas. ¿Por qué Dios no lo libra en ese momento? Porque Dios tiene planes. En el mundo árabe hay una niña árabe que Juan Pablo II había canonizado. Le preguntaron, el exorcista preguntó al demonio, ¿por qué eligió a esa niña? Y el diablo le respondió, porque es la más inocente y solamente a ella le creería el pueblo. Es Dios el que estaba obrando. No tengan miedo, pero si por ahí cae algún poseso, Dios está obrando para que la gente vuelva a la fe, verdaderamente. Amén, Señor. Entonces, como decía el Señor, ellos, cada uno, ellos tienen esa experiencia. Cuando hablé de la alma en pena, tú que me estás viendo, sí, cuando duerme el demonio viene y te ahorca y puede amanecer muerto. El demonio no duerme, día y noche está trabajando. Alguien rezando, Señor, atormenta, envía, ata, destruye. San Miguel, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.